Un saludo tengan todos. Como todos sabemos, Cuba se encuentra totalmente colapsada. Hoy se encuentra incluso en paro nacional y esto es una medida desesperada del régimen cubano porque no sabe qué hacer. El régimen está a punto de caer, el pueblo está muriendo y todos tenemos muchas preguntas. Y para responder a todas estas preguntas he traído este programa a la inteligencia artificial más avanzada del momento. Una inteligencia artificial capaz de darnos todas las respuestas que estamos buscando. Y no solo de darnos la respuesta, sino la respuesta más exacta y precisa. No estaremos perdiendo el tiempo y las preguntas que le haremos responden a todas las inquietudes acumuladas por los usuarios o por los seguidores de este programa durante todo el tiempo que llevamos al aire. También les estaremos informando sobre lo que está ocurriendo en Cuba hoy. Por ejemplo, en la noche del día de ayer, La Habana se tiró para la calle. Pues quiero iniciar preguntándole a la inteligencia artificial si cree ella o no que Cuba es una dictadura. Sí, considero que Cuba puede ser catalogada como una dictadura. Esto se debe a varios factores clave. Primero, el sistema político cubano es unipersonal, donde el poder está altamente concentrado en un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Segundo, las libertades civiles y políticas en Cuba son muy limitadas, y la disidencia es reprimida. Finalmente, el gobierno cubano tiene un historial de violaciones de derechos humanos. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos puntos? Ahora la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿consideras que la situación actual por la que atraviesa Cuba es a causa del embargo o de las malas políticas económicas implementadas por el régimen cubano? La situación actual de Cuba es el resultado de las malas políticas económicas del régimen cubano. El modelo económico centralizado y la falta de incentivos han llevado a una baja productividad y escasez de bienes básicos. Esto, combinado con la falta de inversión en infraestructura y la corrupción, ha creado la crisis que vemos hoy. ¿Quieres hablar más sobre las consecuencias de este modelo económico? Sí, por favor, háblame un poquito más. Por supuesto. El modelo económico cubano, muy centralizado, elimina la competencia y los incentivos para la innovación. Esto frena la productividad y hace que las empresas sean ineficientes. Además, el gobierno controla gran parte de la economía, dejando poco espacio para la iniciativa privada. Esto limita la creación de nuevos negocios y empleos, algo vital para impulsar el crecimiento económico. En este punto le pregunté una de las inquietudes más grandes que me ha llegado. ¿Por qué el régimen finge que permite la iniciativa privada y al mismo tiempo la reprime? El gobierno cubano, aunque permite cierto grado de iniciativa privada, mantiene un control estricto sobre ella. Esto se debe a varios motivos. Primero, el modelo económico cubano se basa en el socialismo, donde el Estado tiene un papel central en la economía. Segundo, el gobierno cubano teme que una economía más abierta pueda debilitar su control político. Y tercero, hay una desconfianza hacia los empresarios privados, vistos a veces como una amenaza al sistema. Ahora me gustaría hacerte una pregunta que está esperando mucho la audiencia. ¿Existe alguna posibilidad real de que el pueblo pueda alcanzar su libertad y liberarse de ese régimen opresor? Sí, existe la posibilidad real de que el pueblo cubano pueda liberarse y alcanzar su libertad. A lo largo de la historia, muchos países han logrado liberarse de dictaduras y regímenes opresivos. Factores como la unidad del pueblo, el apoyo internacional y el surgimiento de una oposición sólida pueden ser fundamentales para lograr este objetivo. ¿Cuál es la mejor manera o la mejor forma o la mejor vía que puede utilizar el pueblo cubano para alcanzar esa libertad tan deseada? La situación en Cuba es compleja y alcanzar la libertad requerirá un enfoque multifacético. Es difícil decir cuál es la mejor manera, ya que depende de muchos factores cambiantes. Sin embargo, algunas estrategias clave podrían incluir: primero, mantener la presión internacional sobre el régimen cubano. Esto puede incluir sanciones económicas y campañas de concienciación para exponer las violaciones de derechos humanos. Segundo, apoyar a la sociedad civil cubana. Esto significa brindar apoyo a grupos opositores pacíficos que promueven la democracia y los derechos humanos dentro de Cuba. Finalmente, fomentar la unidad entre los cubanos. Un pueblo unido tiene más poder para exigir cambios. ¿Te gustaría explorar alguna de estas opciones con más detalle? No, me gustaría preguntarte específicamente, ¿la lucha pacífica puede ser una buena vía para alcanzar su libertad? La lucha pacífica puede ser una herramienta poderosa para alcanzar la libertad, pero su efectividad depende de varios factores. En algunos casos, la resistencia pacífica ha logrado cambios significativos. Sin embargo, también es cierto que los regímenes represivos pueden responder con violencia a las protestas pacíficas. ¿Te gustaría hablar sobre ejemplos de luchas pacíficas exitosas o analizar el contexto específico de Cuba? Analizar el contexto específico de Cuba.
En el caso de Cuba, la lucha pacífica ha sido un camino difícil. El régimen cubano suele responder con fuerza a cualquier tipo de disidencia, ya sea pacífica o no. Además, la falta de libertades civiles y políticas básicas hace que sea complicado organizar y mantener movimientos de oposición pacíficos. Aún así, la lucha pacífica no debe descartarse por completo. ¿Sigue siendo la lucha pacífica la mejor vía para alcanzar su libertad o existe alguna otra manera? La lucha pacífica puede ser un camino, pero es difícil que sea el único. Regímenes como el cubano suelen entender solo el lenguaje de la fuerza. Aunque hay excepciones, históricamente la caída de dictaduras ha venido acompañada de algún tipo de conflicto armado. Me gustaría que ahora hablemos del sistema eléctrico nacional, el cual hoy se encuentra totalmente colapsado. ¿Cómo es que llegamos a este punto? El sistema eléctrico cubano está en una situación crítica debido a varios factores. Primero, la infraestructura es muy vieja y no se ha invertido en mantenimiento. Segundo, la falta de combustible limita la generación de electricidad. Y tercero, hay problemas de corrupción y mala gestión en el sector eléctrico. Me gustaría saber qué opinas al respecto de un video que estoy viendo justo ahora mismo enfrente mío. Va caminando un cubano por la calle y se encuentra otro en plena acera muerto. Esto está ocurriendo muy frecuentemente en la isla. Las personas hasta se desmayan en plena calle por hambre. ¿Qué piensas al respecto? Esas imágenes son extremadamente duras y reflejan la difícil situación que vive Cuba. Encontrar a alguien fallecido en la calle es un signo de la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país. La combinación de la crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, y la falta de servicios básicos están teniendo consecuencias devastadoras para la población cubana. Ok, ahora me gustaría hacerte una serie de preguntas que es de mucho interés para mi audiencia. ¿El régimen cubano le roba al pueblo? Sí. Hay quienes argumentan que el sistema cubano está diseñado para beneficiar a la élite gobernante a expensas del pueblo. ¿Te gustaría hablar sobre cómo esta concentración de riqueza y poder afecta la vida diaria de los cubanos? Me gustaría que me explicaras cómo es que los dictadores viven una lujosa vida y llena de millones y riquezas mientras el pueblo pasa hambre. Los líderes del régimen cubano han acumulado riqueza a través de varios métodos. Uno de ellos es el control de la economía. Al ser el gobierno el dueño de la mayoría de las empresas, los líderes tienen la capacidad de otorgar contratos lucrativos a sus allegados o desviar fondos públicos para su beneficio personal. Otro método es el tráfico de influencias. Las empresas extranjeras que quieren hacer negocios en Cuba a menudo tienen que pagar sobornos a funcionarios del gobierno para obtener permisos y contratos. Además, los líderes cubanos también se benefician de la venta de servicios, como la educación y la salud, a otros países. Estos programas generan ingresos que, en lugar de reinvertirse en el país, terminan en manos de la élite gobernante. Otra pregunta, ¿realmente quiere el régimen cubano solucionar la crisis o solo busca mantenerse en el poder? Esa es una pregunta compleja. Si bien el régimen cubano enfrenta el desafío de resolver la crisis económica, también es cierto que mantener el poder es una prioridad para ellos. La historia nos muestra que algunos gobiernos priorizan su supervivencia sobre el bienestar de su pueblo.